El mes de la psicología. Empezamos justamente en este mes de abril del año 2026. Wilfredo Silva Figueroa con ustedes, doctor en psicología, maestro en psicología también con mención en problemas de aprendizaje en tutoría educativa. También he hecho una formación en neuropsicología clínica, una formación también y un diplomado en salud sexual y reproductiva, un diplomado internacional en todo lo que se llama exploración y peritos en la parte de lo que es perfilación criminal. Y también he hecho un diplomado en metodología de investigación, tanto en la parte cuantitativa como en la parte cualitativa. Vamos a tratar 4 temas en 4 fechas diferentes durante todo este mes y vamos a ver justamente la definición y la etimología de la psicología, los representantes que aportaron a la ciencia psicológica, la neuropsicología, cuán importante es ahora y cómo empezaron a hacerse todos los estudios e investigaciones en este campo, y también la psicología en el siglo XXI, donde está englobado justamente todo este tema de las neurociencias y muchas disciplinas que aportan y también aportamos en todo este contexto del estudio justamente de lo que es la psicología, la ciencia psicológica. Hablar de la psicología es hablar justamente de cómo la época socrática, presocrática, los griegos específicamente, cómo empezaban ya a definir unos 600 años antes de la era cristiana, antes que nazca Jesucristo, 600 años antes ya había una preocupación por estos temas. Pero ahondando en la investigación, diríamos así, las raíces, se mencionan que en 1700 antes de Cristo, ahora estamos 2026, Jesucristo nace en el año cero, y 1700 años atrás, justamente encuentran un papiro, ¿no? Un papiro quirúrgico, dicen así, que era de la medicina egipcia antigua, y que data estos papiros de 1700 antes de Cristo. Y esto fue encontrado justamente por este personaje, Edwin Smith. Por eso le conocen el papiro de Edwin Smith, pero lo encontró en 1862 en Luxemburgo. O perdón, en Luxor. Este documento, ahí donde se encuentran justamente, se menciona con todos los estudios de estos lenguajes, ¿no?, jeroglíficos, que encuentran justamente el término del cerebro, el lenguaje, el pensamiento, y hay unas menciones que describen las meninges, el líquido cefalorraquídeo, incluyendo incluso lesiones, no solamente en el cráneo, sino también lesiones en el cerebro y sus implicancias funcionales. O sea, una vez que se lesionaban los cerebros, habían encontrado escritos en estos papiros justamente que había una pérdida del lenguaje articulado, del habla, lo que hoy conocemos justamente como afasia. Entonces, aquí no hay nada de misterio en estos documentos, sino que hay un legado científico, unas descripciones científicas, pero entendiendo, siempre ponemos este punto de vista que todo científico debemos ver el contexto, ubicar la época, tiempo y espacio, cuando fueron escritos y descritos todas estas características conductuales, comportamentales y del cerebro y su funcionamiento. Lógico, en esa época no tenían la tecnología que tenemos ahora, una tecnología de punta, una tecnología nuclear, que son la resonancia magnética, etcétera, que lo veremos también, lo mencionaremos más adelante. Entonces, tenemos que ubicarnos. Igual también hacer el esfuerzo, cómo es que este personaje, en la parte etimológica de tratar de definir lo que era la psicología, cuando aparece justamente este personaje griego, Aristóteles. Ustedes conocerán, que Aristóteles fue alumno de Platón y Platón fue alumno de Sócrates, ¿no? Entonces, esa es la línea que llevan ellos y fueron muy buenos amigos. Y Aristóteles, que más o menos nace entre 348 años, o sea, en el año 348, y muere en el año 322. Acá está el año cero, nace Jesucristo en adelante, y 300 años, 348 nace, y el 322 fallece Aristóteles. Él es quien define la psicología como el estudio del alma. Pero una vez comentábamos, esa cosmovisión de lo que entendían por alma, los griegos, será muy similar a nuestro concepto, al constructo que tenemos nosotros como idea con respecto al alma. Entonces, ellos en la antigüedad griega justamente venía, dicen ellos, de dos vocablos, ¿no? Psique y logos, ¿no? Psicología. Y definen dos maneras. Psique es el más cercano, es el concepto de alma. Claro, después ya con los romanos, los cristianos, empiezan a darle una connotación a esta parte del psique al alma, como la mente o el aliento vital, pero la raíz nuclear del concepto que tenía Aristóteles era el estudio del alma. Y
logía, ¿no? Que viene logos, el término más acertado, más cercano, es lo que es la razón, el discurso. Claro, cuando hacían el discurso, ponían toda una serie de lógica y razón, y de ahí viene justamente los principios, como logo, como principios del universo. Miren la cosmovisión que tenía. Y justamente cuando conversábamos con unos amigos, unos colegas también, veíamos cómo era esa cosmovisión de los griegos. Porque de ahí, ¿no? Cuando venía la pregunta, ¿no? Toda esta parte del razonamiento, el discurso, y sobre todo preguntas y respuestas, la mayéutica, preguntaban pues justamente, ¿no? ¿Y qué es la esencia? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el todo? Y de ahí justamente viene, como no podían darle una explicación tan pragmática, dijeron, pues aparece el término de Dios. Y hay libros, hay un libro que lo publicó hace muchísimos años en la Universidad Católica del Perú, y ahí hay un texto en la Facultad de Filosofía que ahí recopilan todos los papiros originales de esa época, y los estudiosos empiezan a escudriñar y a hacer un análisis interpretativo y contextual de todos estos términos. Entonces, esto es lo que vino de logía o de logos, como el discurso, la razón, ya deviene con otro contexto ya más actualizado como el estudio, ¿no? Entendido el logos como el estudio, como el tratado, como la ciencia, ¿no? Pero entonces el concepto original que nos propone Aristóteles es con respecto al estudio del alma, ¿correcto? Ya si vemos cómo es que también en su entorno de estas definiciones, Sócrates, que es del año 470 y fallece en el año 399 antes de Cristo, o antes de la era cristiana, él hablaba ya también de la ética, aportó bastante con respecto a eso, a la ética, a la moral, al autoconocimiento. Por eso decía, ¿no? Conócete a ti mismo, decía, ¿no? Y el cuidado del alma. También menciona Sócrates proponiendo y contribuyendo con con el famoso método de la mayéutica, ¿no? Que era preguntas y respuestas para la búsqueda de la verdad que estaba en uno mismo, dice. Platón ya empieza a dar una dualidad entre lo que es la idea y la materia, o la idea y el cuerpo, cuando él decía que la idea era algo inmutable, incorrumpible, ¿no? Era algo que estaba en eternidad, mientras que el cuerpo, como materia, sí era corrompible y tenía que tener un tiempo porque moría. Y es ahí donde el cuerpo moría, pero la idea, la parte cualitativa, el alma, quedaba inmortal. Aristóteles ya sabemos muy bien que hace el estudio del alma, el concepto del estudio del alma, y de ahí ya vienen otros griegos contextualmente en esas épocas, antes de la era cristiana, solamente para mencionar algunos cuantos, ahí vemos justamente cómo Hipócrates, ¿no? Empieza a ver 460 hasta el 370 antes de Cristo, esa fue su época de existencia, y es ahí donde aporta justamente con respecto a los conceptos de que las emociones y el pensamiento estaban depositados justamente, decía así, en el cerebro. Ahí está. ¿Dónde? No lo sabía, pero ahí estaba, ya le da un contexto ya más material, ya no solamente de ideas. Y después ya vienen los anatomistas, ¿no? Herófilo, Erasístrato y Demócrito, ¿no? Que lo conocemos, creo que recordamos un poquito más de ese nombre. Herófilo, 335 hasta el 280 a.C., él hablaba de la corteza cerebral, describía los ventrículos incluso, y también pudo describir los ventrículos cerebrales, ¿no? Y habla de los nervios, tanto sensoriales como nervios motores, ¿no? Hace una descripción, lo encontró en esos años, sin haber la tecnología que tenemos ahora. Erasístrato, el año 304 hasta el 250 a.C., él ya empieza a distinguir el cerebro posterior con el cerebro anterior. El cerebro posterior con el cerebro anterior, que ya Luria lo describe con un concepto y una metodología y una pedagogía magistral que lo veremos también en su momento adecuado. Entonces, él habla ya y estudia, ya no solamente la parte anterior y posterior del cerebro, sino también que estudia las circunvoluciones, ¿no? ¿Por qué se están dando esos surcos? ¿Por qué hay esas líneas? ¿Por qué hay ese tipo de estructura anatómica del cerebro? Pero los describe. Y Demócrito, que es del año 460 y 370 a.C., ya habla de la naturaleza de todos estos constructos, pero ve y describe la naturaleza de la percepción y el pensamiento. Pero él hablaba como que si fueran unas estructuras átomos, que es imperceptible, porque en estos momentos también hay una gran cantidad de átomos que están dispersos, y cuando se congregan los átomos se hace en forma material, pero hay átomos en todo nuestro entorno. Y él también entendía así que las percepciones y el pensamiento
eran como átomos, pero estaba distribuido por todo el cuerpo. Así es como empieza a darse todas estas inquietudes e intereses por la psicología. Entonces vemos desde que aparece estos términos más definidos, desde el concepto que la psicología es el estudio del alma, pasando también por diversos autores y escuelas. Tenemos al psicoanálisis, al conductismo, al cognitivismo y tantas otras escuelas como la Gestalt, ¿no? El humanismo, etcétera. Pero vamos a mencionar estos tres más emblemáticos que aportaron y creo que han tenido y tienen una repercusión muy directa hacia diversas escuelas y a muchos estudiosos, científicos y académicos de la psicología. El psicoanálisis, con el representante Sigmund Freud, es donde aparece aproximadamente en el año 1896, ya de nuestra época cristiana, de nuestra era cristiana. En esta época, en 1896, el psicoanálisis, con su representante Sigmund Freud, ellos decían que la psicología es el estudio de los procesos inconscientes que influyen en la conducta. Ahí está muy importante que muchas veces el conductismo y tantos otros colegas no sé por qué no llegan a leer esa parte, esa relación interrelacional que hablaba Sigmund Freud de los procesos inconscientes, subconscientes y conscientes con la conducta. Y cuando él describe en sus tomos, en sus obras escogidas de Sigmund Freud, que todo psicólogo lo hemos leído o tenemos que leerlo y releerlo, porque ahí hablaba justamente de muchos casos clínicos que él describe. Y él hablaba pues justo como la parte psíquica interna del inconsciente afectaba muchas veces al funcionamiento corporal. Por eso que se hablaba en ese momento pues, de la histeria, ¿no? De la hemiplegia, de la cuadriplegia, del problema de ceguera histérica, de la pérdida del lenguaje histérico y tantos otros componentes que daba una relación psíquica y somática. Por eso que ahí venía todos estos conceptos psicosomáticos, los problemas psicosomáticos, que hasta hoy se sigue dando, que fue el gran aporte justamente de Freud. Después de ahí viene ya el conductismo, ¿no? Como parte contraria, ¿no? La parte externa, que fue más o menos aproximadamente en el año 1913 de la era cristiana. Y aquí decía que la psicología es el estudio de lo objeto, lo observable, lo medible de la conducta humana y animal. Claro, ya fue más influencia de la fenomenología, que todo tenía que ser observable, todo que tenía que ser medible y todo tenía que ser replicable, ¿no? La fenomenología estructuró una línea de ciencia y todo lo que no era medible no era ciencia. Por eso que el psicoanálisis, malamente, maltratado, ¿no? Malamente tratado como ciencia, se le hizo ver como que era algo risible, ingenuo y hasta incluso anticiencia, porque no cumplía, ¿no? Porque le preguntaban, ¿y dónde está el inconsciente? ¿Cómo puedo medir el inconsciente? Entonces, como no daba respuesta, entonces lo pusieron en el baúl del olvido, entre comillas. Pero ahora la neurociencia está dando muchos aportes de que los hallazgos y las descripciones y los estudios, investigaciones que hacía Sigmund Freud con el psicoanálisis tienen mucho de aporte a nuestra ciencia. Posteriormente ya viene el cognitivismo, ¿no? Ya más modernizado, toda esta cosa, tratando de integrar todos estos fenómenos, que fue aproximadamente entre los años 1950 y 1970 de nuestra era cristiana. Y decía que la psicología es el estudio de los procesos mentales internos, ¿no? Pensamiento, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento, cómo estos procesos, cómo la mente específicamente procesaba, almacenaba y utilizaba todas estas informaciones que recibía, ¿no es cierto? Procesaba en la parte interna. Entonces trata de integrar. Hoy a partir ya de, que diríamos, pues, de la década determinada del año del cerebro, que fue en 1990 del siglo pasado, de nuestra era cristiana, personalmente ya he venido tratando de explicar y de darle una explicación, más que definición, una explicación a lo que es la personalidad, sobre todo en este contexto del posmodernismo, y de ahí viene una contribución personal, apúntenlo, subrayenlo, grábenlo, descarguen su video porque esto de repente desaparece, pero yo le digo mi inquietud de ver cómo tratar hoy lo que es la psicología pienso que es el estudio y brindar estrategias de la integridad del cerebro, la mente y la conducta, pero en un entorno o dentro de un entorno social, porque nuestro cerebro humano es un cerebro ya social, como diría el profesor Pedro Ortiz. Y esta integridad de estudiar y de proponer o brindar estrategias
de integrar el cerebro, la mente, la conducta y en un entorno social con la capacidad de perfeccionar condiciones tanto externas como internas. ¿Para qué? Para que el individuo en sociedad seamos cada vez más humanos. ¿Correcto? Entonces, ahí venimos teniendo tres palabras. Integrar para poder perfeccionar las condiciones que sean cada vez más humanas. Y como diría nuestro profesor, ya, bueno, le decimos así con algunos de nosotros con cariño, al profesor Alberto Merani, él decía, sí, nos hemos hominizado, pero aún nos falta humanizarnos. Por ello, que el compromiso de todo psicólogo, entendiendo a la ciencia psicológica, que debemos hacer un estudio de todos estos fenómenos integrados, pero no solamente estudiarlos, sino que aportar, brindando estrategias al individuo, a la familia, a la sociedad, para entender que esta integridad, cerebro, mente, conducta en el entorno social, debemos perfeccionar cada vez más, día a día, condiciones externas e internas para ser cada vez más humanos. Seguimos entonces en contacto, ya hemos hablado sobre la definición y la etiología de la psicología, hemos hecho el intento al menos, y en la siguiente, en otra oportunidad, veremos ya los representantes que aportaron a la ciencia psicológica. Muchas gracias, nos vemos y un abrazo a todos los colegas. Antes de terminar, justamente quería también agradecer, ustedes saben que hago ciclismo, ¿no? Y quería agradecer el presente que me ha hecho el amigo Isaac Galvez, que es el que hace las confecciones de varios clubes ciclistas, confecciones de los jerseys, las licras, ¿no? Los culotes y también estas hermosas bandanas que gentilmente me ha dado, una hermosísima del club en la cual pertenezco, Espartanos, ¿ya? Un bonito logo que lo ha brindado, yo le agradezco bastante, ya ahí estará apareciendo su logo y su teléfono para que se pongan en contacto, ¿no? Hay diversas confecciones que él hace para deportistas y también para el público en general, y ha tenido muy bien a brindarme este obsequio, que lo voy a disfrutar muy bien en mi deporte, y la calidad no lo niego, y tengo que reconocer, como muchos colegas, muchos ciclistas, reconocen la calidad de estas confecciones para el buen deporte. Muchas gracias y nos vemos.